La historia de la Segunda Guerra Mundial está plagada de nombres familiares. Mustang, Spitfire, Messerschmitt, Zero. Cada uno de esos aviones ha sido estudiado, venerado, inmortalizado en documentales, videojuegos, películas y libros. Pero hay uno, veloz como un rayo, elegante como una obra de arte, y letal como una cuchilla afilada, que rara vez se menciona fuera de los círculos más obsesivos de historiadores de la aviación. El Macchi Calle 202 Folgore. ¿Por qué? ¿Por qué un caza que logró rivalizar de tú a tú con los mejores aviones del mundo fue condenado al olvido? ¿Qué pasó tras bambalinas para que su legado fuera enterrado mientras otros, con menos méritos, eran elevados a la gloria? Ese silencio no es casualidad. Y lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que entiendes la historia de la aviación. El Macchi Calle 202 Folgore fue uno de los pocos cazas de fabricación italiana que realmente logró sobresalir en una guerra aérea dominada por potencias tecnológicamente superiores. Entró en combate en un momento crítico, cuando Italia necesitaba desesperadamente una máquina que pudiera devolverle la iniciativa en los cielos. Pero no solo cumplió con ese rol, en más de una ocasión, lo superó. Quizás no deberías seguir viendo este vídeo. Después de todo, se trata de un avión del eje. Un avión diseñado para luchar del lado equivocado de la historia. Pero claro, si decides continuar, podrías descubrir que incluso entre las sombras nacen verdaderas maravillas. Porque el Calle 202 no fue simplemente un caza más. Fue un fenómeno inesperado. Una anomalía en medio del caos, la muestra de lo que Italia era capaz de hacer cuando dejaba atrás la burocracia, la improvisación y las malas decisiones de sus líderes. Y aunque voló por poco tiempo, dejó un legado silencioso que aún resuena entre los apasionados por la aviación. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El relámpago, ese es el significado de Folgore, no solo surcó los cielos del norte de África con su zumbido inconfundible, sino que enfrentó directamente al Spitfire británico, uno de los aviones más venerados de todos los tiempos, y logró plantarle cara como pocos. En los duelos sobre Tobruk, el Alamein y Malta, los pilotos italianos descubrieron que por primera vez no estaban en desventaja. Pero no fue sencillo. El desarrollo del Folgore estuvo marcado por decisiones que parecían absurdas en su momento, como usar un motor alemán, copiar diseños del enemigo o presionar una producción apresurada en fábricas poco preparadas. Y sin embargo, de ese caos industrial emergió uno de los aviones más eficaces de la Regia Aeronáutica. Un caza que no solo cambió el juego para los italianos, sino que hizo que los aliados reconsideraran su visión de la fuerza aérea fascista. No es cómodo hablar de esto. Puede que lo que descubras hoy te obligue a reevaluar lo que sabías sobre la Segunda Guerra Mundial, y sobre quienes realmente dominaron los cielos. Hoy vas a conocer su historia completa, desde los primeros bocetos en las mesas de diseño de Mario Castoldi, hasta los duelos a muerte contra escuadrones aliados en el desierto y el mar Mediterráneo. Vas a conocer sus fortalezas y sus puntos débiles. Vas a escuchar lo que dijeron los pilotos enemigos tras enfrentarlo. Y quizás, descubras por qué fue silenciado. ¿Estás listo? Porque el relámpago está a punto de caer. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, la aviación italiana parecía haber quedado congelada en el tiempo. Mientras el mundo se preparaba para una guerra aérea sin precedentes, la Regia Aeronáutica todavía confiaba en modelos que habían brillado brevemente durante la Guerra Civil Española, pero que ahora lucían obsoletos frente a la nueva generación de cazas modernos. La amenaza era real. Los británicos ya estaban desplegando los Spitfire y Hurricane. Los alemanes, con sus letales Bf-109, se adueñaban de los cielos europeos. Francia tenía el elegante De Guaitine de 520, y Estados Unidos comenzaba a desplegar cazas de altas prestaciones como el P-40 Warhawk. ¿Y qué tenía Italia? El Fiat CR-42 Falco, un biplano con cabina abierta, tren fijo y armamento pobre. Era un símbolo claro de que el país no estaba listo para lo que se avecinaba. Pero entre los ingenieros italianos aún existía esperanza. En particular, un hombre destacaba, Mario Castoldi, jefe de diseño de Aeronáutica Macchi. Castoldi no era un improvisado.
Había diseñado aviones de carreras como el Maki MC-72, que en 1934 rompió el récord mundial de velocidad para hidroaviones al alcanzar los 709,2 km por hora, una hazaña que aún hoy se recuerda con asombro. Castaldi no diseñaba aviones, diseñaba balas voladoras, y fue precisamente él quien, viendo el desastre que se avecinaba, propuso un nuevo concepto de caza, un avión totalmente metálico, monoplano, de cabina cerrada y aerodinámica refinada. Pero Castaldi enfrentaba un obstáculo imposible de ignorar. Italia no tenía un motor moderno y potente con el que pudiera competir contra los Merlin británicos o los Daimler-Benz alemanes. El empuje del proyecto inicial, el Maki Calle 200 Saetta, había sido insuficiente. Aunque maniobrable, era submotorizado, mal armado y sufría de una estabilidad lateral problemática. El Saetta podía pelear, pero no dominar. Quizás lo más sensato habría sido abandonar el intento y aceptar que Italia no estaba preparada para una guerra moderna. Pero claro, si existía una posibilidad de importar tecnología alemana y adaptarla al genio italiano, se abriría una puerta hacia algo verdaderamente peligroso y grandioso. Fue así como, en 1940, se tomó una decisión controversial: adaptar el diseño del Calle 200 para albergar el motor alemán Daimler-Benz DB601A1, un motor invertido V12 con inyección directa, refrigerado por líquido, capaz de producir 1,175 caballos de fuerza. La decisión fue vista por muchos como una traición a la ingeniería italiana, pero para Castaldi, era simplemente la única forma de competir. La adaptación del diseño resultó ser un reto formidable. El fuselaje tuvo que alargarse. La estructura se rediseñó para optimizar la refrigeración del nuevo motor. Se ajustaron las tomas de aire, el tren de aterrizaje se reforzó, y se revisó el centro de gravedad. Pero cuando el primer prototipo del nuevo avión despegó en agosto de 1940, todo cambió. El aparato era rápido, muy rápido. En pruebas, alcanzó velocidades superiores a los 600 km por hora, poniendo al nuevo caza a la altura de los mejores del momento. Su ascenso era ágil, su maniobrabilidad en curva cerrada era impresionante, y su capacidad de combate, por fin, comenzaba a ser tomada en serio. Pero el Calle 202 no solo era eficaz, era hermoso. Su perfil estilizado, con líneas elegantes y proporciones equilibradas, lo convirtieron en uno de los cazas más estéticamente perfectos del conflicto. Era, literalmente, una obra de arte voladora, que podía matar. Los pilotos que lo probaron no tardaron en notar la diferencia. Uno de los primeros en volarlo, el capitano Franco Lucchini, declaró que por fin tenemos un caza que puede mirar al Spitfire a los ojos sin bajar la vista. Otro, el as de la aviación italiana Giuseppe Viron, dijo tras una prueba en vuelo: es como conducir un auto de carreras después de haber montado un burro toda la vida. Claro que nada de esto garantizaba el éxito. El diseño era prometedor, pero la producción italiana era un caos. Las fábricas sufrían escasez de materiales, los motores alemanes llegaban con retrasos, y la organización logística italiana parecía diseñada para fracasar. Pero aún así, el Maki Calle 202 comenzó a rugir. Sus primeras unidades de preproducción fueron desplegadas con urgencia en escuadrones activos, y los resultados sorprendieron incluso a los más escépticos. En ejercicios de combate, derribaban viejos CR-42 y Saetta como si fueran globos. En vuelos de intercepción, alcanzaban a bombarderos británicos que antes escapaban impunes. Y lo más importante, por primera vez, los pilotos italianos sentían que volaban en igualdad de condiciones. Con el Folgore, Italia no solo soñaba con defender su territorio, soñaba con recuperar el respeto perdido. Pero lo que estaba por venir, los enfrentamientos en África, los duelos contra los Spitfire de Malta, las batallas sobre el Alamein, pondrían a prueba si este relámpago era tan devastador como prometía, o solo un destello antes del colapso. Había una palabra que pesaba como plomo sobre los ingenieros italianos cuando se planteó la idea de usar un motor alemán en un avión de combate nacional: dependencia. Para el régimen de Mussolini, la autosuficiencia era una cuestión de orgullo ideológico. Italia debía ser fuerte por sí misma, y cualquier cosa que oliera a subordinación tecnológica era vista con desconfianza. Pero la realidad era más dura que los discursos. Italia no tenía un motor adecuado para competir en una guerra aérea moderna.
Los motores radiales Fiat y Piaggio no eran lo suficientemente potentes ni aerodinámicamente eficientes. Y los motores en línea nacionales, como los Isotta Fraschini o Alfa Romeo, simplemente no estaban a la altura de lo que exigía un caza de nueva generación. En palabras simples, si Italia quería mantenerse en la guerra aérea, tenía que hacer una concesión humillante o desaparecer de los cielos. Muchos dentro del régimen pensaron que aceptar el uso de motores alemanes sería una admisión de inferioridad técnica. Pero claro, si el resultado era un caza capaz de enfrentarse al Spitfire y sobrevivir, ¿no valía la pena el sacrificio del ego? Fue así como nació uno de los acuerdos técnicos más importantes y silenciosos entre Italia y la Alemania nazi, la licencia de producción del Daimler-Benz DB601A1. Este motor ya había demostrado su eficacia en el Bf 109E, y era famoso por su inyección directa de combustible, que permitía maniobras negativas sin que el motor se apagara, algo que los motores de carburador británicos no podían hacer. En combate cerrado, esto daba una ventaja táctica definitiva. Italia firmó el acuerdo y Alfa Romeo comenzó a construir el motor bajo licencia con el nombre de Alfa Romeo Ra 1000 RC 41i Monsone. Aunque la producción inicial fue lenta, esa decisión marcaría un antes y un después en el desarrollo del Macchi Calle 202 Folgore. Técnicamente, el DB601 ofrecía una relación peso-potencia excelente. Tenía 12 cilindros en V invertida, refrigeración líquida y un sistema de sobrealimentación que le permitía mantener buen rendimiento a altitudes medias. Además, la disposición invertida del motor permitía un mejor ángulo de visión frontal desde la cabina, algo crucial en combate. El diseño del Calle 202 se adaptó perfectamente a este motor. El largo morro, estilizado y puntiagudo, le dio al avión una silueta afilada que lo distinguía inmediatamente de sus predecesores. Se mejoró la distribución del peso, se ajustó el centro de gravedad, y el sistema de refrigeración fue reorganizado con una toma ventral que recordaba, y no por accidente, al del Bf 109. Los aliados pronto se dieron cuenta de que algo había cambiado. El nuevo caza italiano no solo se veía distinto, volaba distinto, peleaba distinto, y lo más desconcertante, sobrevivía. Uno de los primeros pilotos británicos en enfrentarse al Folgore fue el Flight Lieutenant James Jack Gibson, quien combatió en los cielos del desierto occidental en 1942. Tras ser sorprendido por un grupo de Calle 202 en una misión de escolta, escribió en su informe: "No parecen italianos. Sus aviones son más veloces que nuestros Hurricanes y trepan como demonios. ¿Qué demonios están volando ahora?". Y esa fue exactamente la reacción que Italia esperaba provocar: sorpresa. Pero el uso del motor alemán también trajo desafíos. La producción de motores bajo licencia era lenta. Las piezas debían ser enviadas desde Alemania o fabricadas localmente con tecnologías que no siempre estaban al día. El resultado fue que, aunque el diseño del Folgore estaba listo, la fabricación en serie se volvió un cuello de botella. A finales de 1941, apenas un puñado de unidades estaban listas para el frente. Esto llevó a una paradoja inquietante. Italia tenía un avión moderno y competitivo, pero no podía producirlo lo suficientemente rápido como para marcar una diferencia estratégica real. En contraste, los aliados fabricaban Hurricanes y Spitfires por miles, y los alemanes sacaban un Bf 109 nuevo casi cada hora. Aún así, los pocos Folgore que entraban en combate comenzaban a ganarse el respeto, incluso del enemigo. Su perfil se volvía reconocible, y pronto los informes aliados comenzaron a distinguirlo del Calle 200 con una nota clara: "Este es peligroso". Algunos en el alto mando italiano aún dudaban. Pensaban que usar tecnología alemana era una derrota moral. Pero claro, cuando los pilotos regresaban con victorias, cuando los bombarderos enemigos eran interceptados con precisión, cuando los cazas británicos eran forzados a retirarse, ya no importaba de dónde venía el motor. Importaba lo que hacía en el aire. En pocos meses, el Macchi Calle 202 Folgore, equipado con el corazón de un enemigo y el alma de un genio italiano, se convirtió en la joya de la aviación fascista. Había nacido un arma capaz de alterar el curso de los enfrentamientos en el Mediterráneo y África. El enemigo lo sabía, y comenzaba a preocuparse, pero el verdadero examen aún estaba por llegar. ¿Podría este avión brillar en combate real? ¿Podría sobrevivir a los cielos infernales del norte de África, donde las tormentas de arena, el calor implacable y la furia de los Spitfire ponían a prueba incluso a los mejores?
El relámpago aún no había caído, pero la tormenta ya se sentía en el horizonte. En la guerra, la belleza es un concepto extraño. No debería importar cómo luce una máquina de matar, siempre que funcione. Pero en el caso del Macchi Calle 202 Folgore, la belleza fue más que una coincidencia. Fue una consecuencia natural de una obsesiva búsqueda de equilibrio entre forma y función. Era el tipo de avión que hacía que un piloto girara la cabeza incluso en medio de un bombardeo. Su silueta era tan armoniosa, tan bien proporcionada, que costaba creer que fuera una máquina diseñada para destruir. Desde el primer vistazo, destacaba por su línea estilizada, un fuselaje delgado, alas en forma de elipse ligeramente afiladas, una toma de aire ventral discreta pero eficaz, y una cabina perfectamente integrada en el perfil aerodinámico. No tenía los ángulos agresivos de un Bf-109 ni la sobriedad funcional de un P-40. El Folgore parecía esculpido, como si fuera una pieza de ingeniería fluida, hecha no para ser fabricada, sino para volar. Y eso era exactamente lo que hacía, volaba como si cortara el aire con una navaja. La aerodinámica del Folgore fue una de sus armas más letales. Su coeficiente de resistencia era bajo gracias a la integración precisa de superficies y a un fuselaje limpio, sin protuberancias innecesarias. Su velocidad máxima alcanzaba los 603 km por hora a 5,600 metros, lo que lo ponía casi al nivel del Spitfire MKV y del Bf-109F, sus principales rivales. Pero más allá de la velocidad pura, el Calle 202 brillaba en otras áreas más críticas para el combate: maniobrabilidad, estabilidad y precisión en el control. Los pilotos italianos notaron algo en cuanto tomaban los mandos. El avión respondía con una suavidad y una sensibilidad que inspiraban confianza. La palanca de control era firme pero precisa, y el avión parecía predecir las intenciones del piloto. Era tan ágil que se podía ejecutar un giro cerrado sin perder potencia ni control, algo que el pesado P-40 no podía replicar. Incluso el Spitfire, famoso por su maniobrabilidad, encontraba en el Folgore un oponente incómodo. Muchos subestimaron al Folgore por su apariencia refinada. Lo veían como un caza elegante pero frágil. Pero claro, cuando comenzaban el combate y veían cómo el italiano giraba más rápido, subía más limpio y se mantenía firme incluso en maniobras negativas, ya era demasiado tarde para corregir su juicio. Uno de los elementos más elogiados por los pilotos fue su estabilidad longitudinal. A diferencia del Calle 200 Saetta, que tenía una tendencia peligrosa a entrar en barrenas planas, el Folgore era sólido como una roca en vuelo recto. Esto le permitía al piloto concentrarse en el combate sin luchar contra el avión. Además, la visibilidad desde la cabina, gracias al diseño del motor invertido Daimler-Benz, era superior a la de muchos cazas de la época, incluyendo el Bf-109, cuyo morro obstruía la vista frontal en tierra y durante despegues. Pero nada de esto habría servido de no estar acompañado de una buena resistencia estructural. El Calle 202 estaba construido casi enteramente en metal, con una célula robusta capaz de soportar fuerzas G elevadas sin deformarse. El tren de aterrizaje era retráctil, hidráulico y reforzado, lo que ofrecía seguridad en aterrizajes forzosos o en pistas improvisadas del desierto africano. El ala baja, unificada y sin excesivo diedro, proporcionaba una combinación perfecta de sustentación y agilidad. Ahora bien, el avión no era perfecto. Una de sus grandes desventajas fue su armamento. Los primeros modelos iban equipados únicamente con dos ametralladoras Breda Safat de 12,7 mm montadas sobre el motor y sincronizadas para disparar a través de la hélice. Era un fuego limitado, sobre todo cuando se enfrentaba a bombarderos bien defendidos o cazas con blindaje frontal. Posteriormente, algunos modelos incluyeron ametralladoras de 7,7 mm en las alas, pero el problema persistía. El avión podía alcanzar, maniobrar y escapar, pero le costaba matar. Imagina volar el mejor avión que hayas pilotado. Cortar el cielo con precisión quirúrgica. Ponerte a la cola de un enemigo y no poder derribarlo por falta de potencia de fuego. Ese fue el dilema constante del Folgore. Brillaba como bailarín, pero golpeaba como aprendiz. Aún así, su efectividad en combate era incuestionable. En enfrentamientos 1 a 1, el Calle 202 superaba consistentemente a los Hurricanes británicos y podía mantener una lucha cerrada contra los Spitfires, algo impensable para cualquier otro avión italiano.
Los estadounidenses que combatieron en el norte de África lo comparaban desfavorablemente con sus P-40. Ellos trepan más, giran mejor, y están en nuestra cola antes de que podamos reaccionar, escribió el teniente John M. Waters, del 57º Fighter Group. Esa reputación no tardó en crecer. Las unidades aliadas comenzaron a identificar al Folgore como una amenaza prioritaria. Ya no se trataba de subestimar a los italianos. Ahora, había que respetarlos. Y el respeto en la guerra suele costar sangre. Era irónico que un avión tan bello causara tanto temor. Pero esa era la paradoja del C-202, cuanto más lo admirabas, más cerca estabas de ser derribado por él. El Folgore estaba listo. Había pasado la prueba del diseño, del rendimiento, de la estabilidad y de la agilidad. Ahora debía enfrentar su verdadero campo de validación, la guerra real, donde la arena del desierto abrazaba los motores, donde los cielos eran un caos de fuego cruzado, y donde solo sobrevivían los mejores. Y allí, en ese infierno dorado, estaba a punto de comenzar su leyenda. El cielo del norte de África no perdonaba errores. Era una franja hostil de calor abrasador, tormentas de arena y horizontes infinitos donde la muerte podía llegar sin previo aviso. Allí no había margen para aviones mediocres ni para pilotos inseguros. Solo sobrevivían los mejores, o los que volaban los mejores. Fue en ese entorno despiadado donde el Maki Kaye-202 Folgore hizo su debut de combate. El año era 1941. El Afrika Korps de Rommel avanzaba sobre las arenas del desierto con una rapidez desconcertante, y la Regia Aeronáutica debía ofrecerle protección aérea ante un enemigo formidable, la RAF, poco después, la recién llegada USAAF. Hasta ese momento, los cazas italianos como el Fiat CR-42 o el Maki Kaye-200 eran presa fácil para los Spitfire y los Hurricanes. Muchos pilotos italianos regresaban derrotados o no regresaban en absoluto. El dominio aéreo enemigo era una realidad cruel. Y entonces, casi en silencio, el Folgore entró en escena. Las primeras unidades operativas del Kaye-202 fueron asignadas al 4 grados Stormo, una de las unidades más prestigiosas de la Regia Aeronáutica. El comandante Ernesto Boto, un veterano de múltiples campañas, fue uno de los primeros en evaluar al avión en combate real. Tras su primera misión en Egipto, declaró con una mezcla de sorpresa y alivio: finalmente tenemos algo que puede luchar. No solo volar, no solo resistir, luchar. En los cielos de Tobruk, el Folgore pronto comenzó a demostrar su valía. Volando misiones de escolta, intercepción y combate aéreo cerrado, los pilotos italianos rápidamente notaron la diferencia. El avión trepaba mejor que el P-40, giraba más cerrado que el Hurricane y podía escapar de los cazas aliados en picado gracias a su estructura sólida y su excelente aerodinámica. Uno de los enfrentamientos más recordados ocurrió durante la segunda batalla de El Alamein en octubre de 1942. Las fuerzas del eje estaban bajo constante presión aérea. Los escuadrones británicos y neozelandeses lanzaban oleadas de bombarderos protegidos por cazas Spitfire MKV y Curtiss Kitty Hawk. Pero los Folgore, volando desde bases improvisadas en el desierto, despegaban una y otra vez, logrando interceptaciones precisas que desgastaban la ofensiva aliada. El piloto italiano Giulio Reiner, del 7 grados Grupo, recuerda una de esas misiones. Vi al bombardero acercarse. Tenía 2 Spitfire como escolta. Me lancé con todo. Uno de los escoltas giró hacia mí. En otro avión habría dudado. Pero en el Folgore, sabía que podía tomar esa pelea. Lo derribé antes de que el bombardero llegara a destino. La moral de los pilotos italianos comenzó a cambiar. Ahora podían mirar a sus enemigos de frente. No eran solo víctimas del dominio aéreo aliado, eran cazadores otra vez. Por primera vez en años, los Spitfire no eran invencibles. Los P-40 ya no eran una amenaza unilateral. Y el mito del invulnerable poder aéreo británico comenzaba a resquebrajarse. Pero el éxito tenía un precio. El Kaye-202 era una máquina formidable, sí, pero escasa. La producción no daba abasto, y muchas unidades llegaban sin repuestos o sin motores. Además, el mantenimiento en el desierto era una pesadilla. La arena se metía en los filtros, el calor sobrecalentaba el motor, y las pistas improvisadas destruían el tren de aterrizaje. Aún así, el avión seguía luchando, volando incluso en condiciones que harían aterrizar a un Spitfire o a un Mustang.
Un detalle importante es que los aliados pronto aprendieron a reconocer al Folgore por su elegante silueta y su camuflaje moteado en tonos de arena. Comenzaron a llamarlo Maki simplemente, y las órdenes eran claras: si ves uno, derríbalo primero. Pero eso no era tan sencillo. En manos expertas, el Calle 202 era un fantasma. Pilotos como Luigi Gorrini, Adriano Visconti y Giovanni Borzoni se convirtieron en ases italianos volando el Folgore. Gorrini, por ejemplo, terminaría la guerra con 19 victorias confirmadas, muchas de ellas logradas en su Folgore sobre África y Sicilia. Sus relatos coinciden en un punto: la confianza total que sentían en el avión. Podía confiar en él como en un hermano. No me abandonaba. Sabía que si moría, no sería culpa del avión. Los estadounidenses también tomaron nota. El Lt. Doug Johnson, piloto de P-40 del 324ª Fighter Group, lo expresó sin rodeos. Ese avión italiano era más maniobrable. Teníamos que pelear sucio para ganarle. Era frustrante. Pero quizás el momento más simbólico de esta etapa ocurrió en los cielos de Malta, el fortín británico en el Mediterráneo. Las incursiones italianas contra la isla fueron constantes, y allí los Folgores se enfrentaron a los mejores pilotos británicos, en combates cerrados, brutales, sin margen de error. En más de una ocasión, escuadrones enteros de Hurricanes y Spitfires regresaron diezmados o no regresaron. Y sin embargo, a pesar de sus victorias, el Folgore enfrentaba a su mayor enemigo, el tiempo. Las pérdidas aumentaban, los repuestos escaseaban, y la presión aliada se hacía insoportable. La aviación italiana no podía sostener el ritmo, ni en producción ni en mantenimiento. Era como ver a un atleta de élite correr una maratón con una pierna rota. El avión era brillante, pero su entorno lo arrastraba al colapso. El Folgore había superado su prueba de fuego. Había demostrado que un avión italiano podía enfrentarse cara a cara con los mejores del mundo. Pero la guerra no da tregua a los que brillan un instante. Lo que venía ahora era aún más cruel: la necesidad de evolucionar o desaparecer. Cuando un enemigo comienza a hablar bien de ti, algo está pasando. En el campo de batalla, las palabras de respeto no se entregan fácilmente. Se ganan con sangre, con maniobras al límite, con sorpresas que trastocan las certezas del otro. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder con el Maki Calle 202 Folgore. Para muchos pilotos aliados, la primera vez que vieron a un Folgore fue un momento de desconcierto. Estaban acostumbrados a cazas italianos lentos, mal armados y fáciles de derribar. Pero este nuevo avión, estilizado, veloz y agresivo, rompía todos los esquemas. Flight Lieutenant John Waddy, un as australiano del Escuadrón 260 de la RAF, volaba su Curtiss Kitty Hawk sobre el Alamein cuando fue sorprendido por un grupo de Maki. Logró escapar, pero escribió en su diario de campaña: ya no son los italianos de antes. Ahora nos superan en giros cerrados. Y si no tenemos cuidado, terminaremos muertos sin saber quién nos disparó. Muchos aún pensaban que los italianos eran pilotos mediocres. Pero al enfrentar al Folgore, esa arrogancia se transformaba en una lección amarga. Claro que podían seguir subestimándolos, pero el precio sería la vida de sus propios hombres. En el norte de África, los pilotos de la USAF comenzaron a recibir informes con descripciones específicas del Folgore: su perfil delgado, la toma ventral, su maniobrabilidad superior. Se les advertía que ya no podían confiar en su superioridad aérea automática. Los escuadrones de P-40, como el 325º Fighter Group, aprendieron esto por las malas. El teniente Frank Hill, quien voló más de 40 misiones sobre Túnez, recordaba con claridad el primer encuentro con los C-202. Uno apareció como una sombra sobre nosotros. Giraba más rápido. Nos forzó a descender. Mi ala fue destruida en segundos. Apenas escapé con vida. Nunca volví a entrar en combate sin preguntar si había McCheese en la zona. Incluso en la isla de Malta, donde los Spitfire reinaban, los informes comenzaron a cambiar de tono. El Flying Officer Michael Groves reportó que en una misión de intercepción, su unidad fue emboscada por cazas italianos que giraban como si flotaran sobre el aire, logrando derribar a 2 Spitfires antes de retirarse ilesos. Ese fue el momento en que la RAF comprendió que el respeto no era una opción. Era una necesidad estratégica, pero no todo era temor. También había admiración.
Muchos pilotos aliados que fueron capturados después de ser derribados contaron cómo, al ver al Folgore de cerca, quedaron impresionados por la calidad de su diseño y la pulcritud de sus líneas. Algunos incluso expresaron que, de haber tenido el armamento de un Spitfire, habría sido el mejor caza del Mediterráneo. Y no era solo una percepción de campo. Un equipo técnico británico que logró recuperar un Calle 202 casi intacto tras un aterrizaje forzoso en Libia llevó a cabo pruebas detalladas. Su informe, archivado en Londres bajo el expediente ER/40/2345, concluyó: el Macchi Calle 202 es, sin duda, un rival respetable. Su construcción es limpia, bien balanceada, y su rendimiento lo sitúa a la par de los mejores modelos enemigos. Su principal debilidad es su armamento, pero en manos capaces, puede ser mortal. Esto llevó a un fenómeno curioso: los aliados comenzaron a ajustar sus tácticas. Los pilotos de P-40 evitaban giros cerrados contra los Folgore. Los Spitfire preferían mantener la velocidad y atacar desde arriba. Porque ya no era cuestión de valentía, sino de supervivencia. Algunos aún lo despreciaban. Decían que era alemán disfrazado, que no era un avión realmente italiano, que sin el motor Daimler-Benz no sería nada. Pero claro, esa crítica perdía fuerza cuando regresaban del combate con agujeros en las alas o sin alas en absoluto. Uno de los testimonios más reveladores lo dejó el mayor James Goodson, piloto estadounidense que luego volaría P-51 Mustangs en Europa. He combatido contra Bf-109, contra FW-190 y contra Mach-Chis. Los italianos volaban como si su vida dependiera de ello. Supongo que porque sí dependía. El Folgore era como un violinista con un cuchillo, preciso, elegante y peligroso. Incluso algunos historiadores militares británicos, como Christopher Schorr, autor de Fighters over the Desert, dedicaron páginas enteras a elogiar la capacidad del Folgore, afirmando que fue el único caza italiano realmente competitivo durante toda la guerra. Pero aquí es donde entra la verdadera tensión. Si el enemigo lo respetaba tanto, si sus cualidades eran reconocidas hasta por los aliados, ¿por qué nunca se convirtió en leyenda? ¿Por qué fue olvidado por la historia, mientras otros, con menos mérito, ocupaban los podios? Quizás porque la historia, como la guerra, no premia al que pelea bien, premia al que gana. Y aunque el Folgore peleó con honor, valentía y superioridad técnica, Italia como nación no ganó. Sus aviones fueron destruidos, sus pilotos capturados o muertos, y su industria quedó en ruinas. El respeto de los enemigos no bastó para salvar su nombre del olvido. Pero las palabras están ahí, en los diarios de los pilotos, en los informes técnicos, en los ojos de quienes lo vieron surcar los cielos del desierto. El Macchi Calle 202 Folgore se ganó el respeto donde más importa, en medio del combate. Por cada luz brillante que emite una estrella, existe una sombra que se arrastra detrás de ella. El Macchi Calle 202 Folgore, a pesar de sus logros, no era una excepción. Porque por más que brillara en los cielos africanos, su perfección tenía grietas, y esas grietas no eran solo técnicas, eran estratégicas, políticas e inevitables. El problema más evidente, y el más mortal, fue su armamento. Desde su concepción, el Folgore fue diseñado como un caza ágil, rápido y preciso. Pero eso implicaba mantener su peso bajo y su estructura ligera. Por eso, los primeros modelos del Calle 202 fueron equipados únicamente con dos ametralladoras Breda Safat de 12,7 mm montadas en el capó. Disparaban sincronizadas a través de la hélice. Y aunque estas armas eran suficientes para hostigar a cazas enemigos, resultaban completamente inadecuadas contra bombarderos bien defendidos. En una guerra donde los cielos comenzaban a llenarse de cuatrimotores pesadamente blindados, como los B-17 Flying Fortress o los Halifax británicos, este armamento era poco más que un zumbido molesto. Los pilotos italianos lo sabían. Lo sufrían. Luigi Gorrini, uno de los mejores ases italianos, volando su Folgore en 1942, escribió en una carta: «Puedo ponerme detrás del enemigo. Puedo seguirlo en giros cerrados. Puedo verlo en la mira. Pero no puedo derribarlo. Mi munición no lo penetra. Disparo, y nada». Fue como darle a los mejores espadachines del Mediterráneo un estilete sin filo. Y claro, cuando la batalla exige contundencia, la elegancia ya no basta. Los intentos por corregir esto llegaron tarde.
Se experimentó con instalar ametralladoras adicionales de 7,7 milímetros en las alas, pero el impacto era marginal. Otros modelos intentaron adaptar cañones alemanes Mauser de 20 milímetros, pero los cambios estructurales eran complejos y afectaban el equilibrio del avión. Además, la producción italiana no tenía la eficiencia ni la infraestructura para adaptarse con rapidez. Mientras los británicos ya equipaban sus Spitfire con cañones hispano-suiza de gran calibre, y los estadounidenses comenzaban a estandarizar 6 ametralladoras, 50 en sus cazas, Italia seguía peleando con recursos limitados y una industria fragmentada. El segundo problema era el blindaje, o más bien, la ausencia de él. El Folgore, diseñado para agilidad, sacrificó protección. Su cabina carecía de blindaje adecuado, y el piloto quedaba extremadamente expuesto en caso de impactos por detrás o desde abajo. Tampoco tenía un parabrisas resistente a disparos, ni tanques de combustible autosellantes en las primeras versiones. Eso significaba que, aunque el avión podía escapar con maniobras, un solo impacto certero podía dejarlo fuera de combate o matarlo instantáneamente. Y a medida que los pilotos enemigos comenzaban a conocer sus patrones de vuelo, más y más Calle 202 eran derribados en situaciones donde otros cazas, mejor protegidos, habrían sobrevivido. El teniente Franco Bordoni Bisleri, uno de los ases del 3 grados Stormo, describía con frustración: podemos esquivar, podemos maniobrar, pero cuando nos alcanza una ráfaga, el avión se deshace como papel. A todo esto se sumaba un enemigo aún más implacable: la producción lenta y dispersa. La industria aeronáutica italiana estaba debilitada, dividida entre empresas competidoras, y no contaba con los recursos de una economía de guerra total como la alemana o la estadounidense. La producción del Calle 202 se repartía entre Macchi, Breda y SAI Ambrosini, pero ni siquiera juntas lograban abastecer las necesidades del frente. En el mejor momento de producción, apenas salían unos 30 a 35 aviones al mes, mientras los aliados fabricaban cientos en el mismo periodo. ¿De qué servía tener un caza brillante, si solo podías producirlo a cuentagotas? Esto generaba una escasez crónica de piezas de repuesto, motores y municiones específicas para el modelo. Muchas unidades debían canibalizar aviones averiados para mantener uno o dos en condiciones operativas. El resultado era una flota menguante, cansada, forzada a combatir más allá de sus límites. Y no olvidemos la falta de autonomía. El Calle 202 tenía una autonomía máxima de unos 765 kilómetros, lo cual era suficiente para misiones locales o defensivas, pero limitaba seriamente su capacidad de escolta o de penetración profunda. En comparación, los P-40 superaban los 1,100 kilómetros, y los P-51, cuando llegaron, podían volar el doble. El Folgore era un relámpago, sí, pero uno que brillaba cerca de casa. No podía seguir al enemigo muy lejos sin arriesgarse a caer sin combustible. A estas alturas, era evidente que el avión tenía dos caras. Por un lado, diseño elegante, maniobrabilidad impecable, velocidad competitiva, aerodinámica envidiable. Por el otro, débil armamento, falta de blindaje, escasa producción, baja autonomía. Quizás lo más frustrante era que todo esto se podía haber corregido con tiempo, recursos y visión estratégica. Pero claro, Italia estaba perdiendo la guerra, y el tiempo es un lujo que los derrotados nunca tienen. El Folgore comenzó a ser reemplazado progresivamente por su heredero más potente, el Macchi Calle 205 Veltro, equipado con un motor más potente y mejor armado. Pero para muchos, el Calle 202 seguiría siendo el avión que rozó la perfección, y se estrelló contra las limitaciones de un país que no supo sostenerlo. Era como si Italia hubiera tenido entre manos un diamante, pero con las manos rotas. Si el éxito en la guerra dependiera únicamente del talento técnico o del rendimiento individual de un avión, el Macchi Calle 202 Folgore habría cambiado el curso del conflicto. Pero la historia, cruel y pragmática, rara vez premia lo que pudo ser. Y en el caso del Folgore, el mayor crimen fue su nacimiento tardío. Cuando el Calle 202 comenzó a desplegarse en el norte de África, ya era 1941, y la guerra había cambiado profundamente. Alemania dominaba Europa occidental, Gran Bretaña resistía con fiereza, y Estados Unidos aún no había entrado oficialmente en combate. Pero el equilibrio comenzaba a inclinarse. La maquinaria aliada ya rugía en las fábricas. Las cadenas de producción se aceleraban.
Las doctrinas evolucionaban, y mientras el mundo se preparaba para la segunda fase del conflicto, Italia apenas ponía en el aire a su primer caza verdaderamente competitivo. Era como si un corredor de élite llegara al estadio justo cuando la carrera está por terminar. Claro que podía correr, claro que podía ganar, pero solo si el tiempo se lo permitía. Y el tiempo, en 1941, era el verdadero enemigo del Folgore. Su despliegue fue lento, trabado por la escasez de materiales, los retrasos en la producción del motor Daimler-Benz bajo licencia, y las tensiones internas dentro del sistema industrial italiano. Mientras tanto, en el frente, las fuerzas del eje necesitaban desesperadamente un refuerzo aéreo que no llegaba. Los aviones que sí estaban listos, los Calle 200, los CR-42, los Fiat G50, no eran rivales para el poder aéreo aliado en expansión. Cuando por fin comenzó a haber suficientes Folgore en los escuadrones, en 1942, ya era tarde para frenar la contraofensiva aliada en África. El Afrika Korps comenzaba a retroceder. El dominio aéreo aliado se fortalecía con cada mes. Y los cielos del desierto se volvían más hostiles para cualquier aparato del eje, por brillante que fuera. El piloto Giuseppe Zenni, uno de los más respetados comandantes de caza italianos, expresó su frustración en un informe interno tras la caída de Tobruk. El avión es excelente, pero llega en un momento en que estamos luchando por respirar. Lo que antes habría sido una ventaja táctica, ahora es solo una herramienta para ralentizar la derrota. Y es que, aunque el Folgore superaba en rendimiento a muchos de sus rivales, no podía hacer el trabajo de tres. Volaba mejor que el Hurricane, sí. Maniobraba mejor que el P-40, sin duda. Incluso podía igualar al Spitfire MKV en las manos adecuadas. Pero no había suficientes unidades, ni suficientes repuestos, ni pilotos con entrenamiento suficiente como para sostener esa ventaja. Mientras los aliados reemplazaban escuadrones enteros cada mes, Italia perdía aviones que no podía reponer. Además, el enemigo evolucionaba. Los Spitfire Mk9, más veloces y potentes, comenzaron a aparecer en Malta y Túnez. Los cazas norteamericanos se multiplicaban. Y en los cielos del Mediterráneo comenzó a asomar una nueva amenaza, el P-38 Lightning, bimotor, veloz, armado hasta los dientes, y con una autonomía que le permitía dominar enormes sectores aéreos. Frente a estos nuevos actores, el Folgore comenzaba a sentirse pequeño. Fue como si el mundo hubiera cambiado mientras el Calle 202 se ponía los zapatos. En el frente doméstico, la situación no era mejor. Las fábricas sufrían bombardeos. Los trenes de suministro eran atacados constantemente. La cadena logística italiana se desmoronaba. Y la presión desde Alemania para que Italia adoptara modelos alemanes en lugar de producir los suyos propios comenzaba a crecer. Algunos dentro del Estado Mayor llegaron a plantearse si valía la pena seguir fabricando el Folgore. Pero claro, abandonarlo era reconocer que, incluso en la rareza del éxito, Italia no podía sostener su propio triunfo. A pesar de todos los obstáculos, los pilotos italianos siguieron volando el Calle 202 con valentía. Durante la campaña de Túnez, varios escuadrones equipados con Folgore lograron victorias notables. El 51º Stormo, en particular, consiguió mantener un rendimiento impresionante hasta bien entrado 1943, derribando bombarderos y combatiendo de tú a tú con escuadrones norteamericanos. Pero el colapso era inevitable. Italia ya no controlaba el cielo. La invasión aliada de Sicilia en julio de 1943 marcó el inicio del fin. Y aunque los Folgores se levantaban cada mañana desde pistas improvisadas para enfrentar oleadas de B-17, P-47 y Spitfires, ya no era una guerra justa. Era una resistencia agónica. Los pocos pilotos que sobrevivieron contaban que los aviones eran reparados con cables, con piezas rescatadas de unidades destruidas, con cinta adhesiva y esperanza. Algunos volaban con un solo tren de aterrizaje funcional. Otros despegaban sabiendo que no habría repuestos si regresaban con daños. El Folgore seguía siendo noble en el aire. Pero en tierra, la realidad lo devoraba. Para muchos historiadores, esa es la gran tragedia del C-202, ser un avión que pudo haber marcado una era, pero que nació en el país equivocado, en el momento equivocado, con los aliados equivocados. Hubo un instante, tal vez fugaz, en el que el Folgore podía haber cambiado algo. Pero la historia no espera, y cuando no llegas a tiempo, por brillante que seas, simplemente no cuentas. La tormenta pasó.
El relámpago brilló, pero el trueno nunca llegó. El Folgore había demostrado ser más que una promesa. Había sido una realidad contundente en los cielos de África y del Mediterráneo. Pero incluso las máquinas más brillantes tienen un ciclo de vida, y para el Calle 202, ese ciclo parecía agotarse rápidamente. Las necesidades del frente cambiaban, los enemigos evolucionaban, y el Estado Mayor de la Regia Aeronáutica comenzaba a mirar hacia adelante, hacia un nuevo diseño, el Macchi Calle 205 Veltro. Sobre el papel, el Veltro era exactamente lo que Italia necesitaba. Un caza más potente, más rápido, con mejor armamento y, finalmente, equipado con el tan esperado motor Daimler-Benz DB605, capaz de entregar hasta 1,475 HP. Este motor, más potente que el DB601 del Folgore, permitía velocidades máximas superiores a los 640 km por hora, mejor aceleración vertical y más capacidad de carga. Era, en muchos sentidos, el avión que el Calle 202 quería ser desde el principio, pero que la industria italiana nunca pudo completar a tiempo. El diseño del Calle 205 derivaba directamente del Folgore. De hecho, muchos de sus componentes eran prácticamente idénticos, y su silueta, vista a distancia, podía confundirse con facilidad. Pero las diferencias eran profundas. El armamento del Veltro incluía, finalmente, cañones MG-151/20 de 20 mm montados en las alas, además de las clásicas Breda Safat de 12,7 mm en el capó. Ya no era solo un bailarín elegante en el aire. Ahora era un luchador con puños de hierro. El Veltro voló por primera vez en abril de 1942, y los informes iniciales eran prometedores. El piloto de pruebas Giuseppe Burei lo definió como el caza que por fin nos da lo que merecíamos desde el principio. Las autoridades lo vieron como la oportunidad de dar un golpe estratégico, reemplazar el Folgore y estandarizar la producción de un nuevo modelo más potente, capaz de enfrentar a los nuevos cazas aliados de tú a tú. Era una decisión lógica, racional, incluso necesaria. Pero claro, para muchos pilotos que habían volado el Calle 202 hasta el límite, ese cambio se sintió como un abandono, como si se soltara de la mano a un viejo amigo justo antes de llegar a la meta. Giovanni Zeccacchi, veterano del 3 grados Stormo, expresó esa tensión con crudeza en su diario. El Folgore no nos falló. Nosotros lo estamos dejando atrás. Puede que el Veltro sea mejor, pero no es el mismo. Los escuadrones comenzaron a recibir sus primeros Calle 205 en 1943. Y aunque el nuevo avión se ganó rápidamente una reputación formidable, su llegada no fue inmediata ni masiva. La industria italiana estaba al borde del colapso. Las fábricas eran bombardeadas. El suministro de motores DB605 era limitado. Y muchos pilotos seguían volando Calle 202 simplemente porque no había otra opción. Esta transición forzada generó una situación extraña. Unidades mixtas, donde pilotos veteranos volaban Calle 202 mientras los recién llegados eran asignados a los Veltro. Algunos oficiales incluso preferían seguir volando el Folgore, alegando que era más equilibrado, más confiable y que conocían sus límites perfectamente. Y esa fue quizás la verdad más incómoda. El Calle 202 todavía tenía mucho que ofrecer. No era obsoleto. No estaba vencido. Solo, había sido superado por las circunstancias. En combate, el Veltro demostró ser una bestia. Pudo enfrentarse a los Spitfire Mk9, a los P-38 Lightning e incluso a los primeros P-47 Thunderbolt. Pero los pilotos que habían sentido el alma del Folgore lo notaban. El Veltro era más potente, sí, pero menos ágil. Era más rápido, sí, pero menos elegante. Tenía más dientes, pero había perdido parte de su magia. El as italiano Luigi Gorrini, que voló ambos modelos, lo explicó mejor que nadie. El Veltro golpeaba más fuerte, pero el Folgore bailaba. Con el Folgore sentías que el avión y tú eran uno. Con el Veltro, eras el conductor de un animal poderoso, pero impredecible. Y así, mientras el nuevo caza tomaba el protagonismo, el Calle 202 comenzaba a desaparecer lentamente de los informes oficiales, de las fotografías, de las memorias. No por debilidad, no por fracaso, sino por algo aún más trágico, por necesidad. Muchos podrían pensar que fue lo correcto, que un avión mejor debía reemplazar al anterior. Pero claro,
También es cierto que nunca sabremos qué más podría haber logrado el Folgore si hubiera recibido lo que merecía: blindaje, cañones, repuestos y tiempo. En esa transición, el Calle 202 no fue derrotado. Fue superado por su propio reflejo, y comenzó el lento camino hacia el olvido. En los libros de historia, en los documentales bélicos, en los museos de aviación, hay nombres que se repiten como letanías: Spitfire, Mustang, Bf-109, Zero, Thunderbolt. Todos con su lugar asegurado en la memoria colectiva. Todos celebrados como íconos del aire. Pero entre esos nombres glorificados, el Macchi Calle 202 Folgore brilla por su ausencia. No por falta de méritos, no por debilidad técnica, sino por algo más profundo, más incómodo, más humano: el olvido voluntario. Cuando terminó la guerra, Italia era un país devastado, dividido y humillado. Su papel como aliado del Eje la convirtió en paria política durante años. Las historias heroicas, las figuras destacadas y los logros tecnológicos italianos fueron sepultados bajo la narrativa del arrepentimiento nacional. Y en esa purga simbólica, el Folgore fue víctima colateral. ¿Cómo celebrar un avión que había combatido del lado equivocado de la historia? ¿Cómo exaltar las victorias de pilotos que habían servido a un régimen fascista, aunque lo hicieran por amor al vuelo y no por ideología? Claro que podríamos recordarlos, pero eso significaba revivir heridas que Italia prefería enterrar. Los propios italianos entraron en una etapa de negación técnica. Se impulsó la aviación civil. Se reconstruyeron relaciones con Estados Unidos y Reino Unido. Se adoptaron doctrinas de la OTAN. Y el recuerdo del Calle 202, un avión de guerra nacionalista, se volvió incómodo. Pocas unidades fueron conservadas. Apenas un puñado sobrevivió a la destrucción y al abandono. En los archivos, el Folgore pasó a ser una nota al pie. Una mención rápida. Una rareza exótica. Mientras tanto, se escribían tratados enteros sobre cazas alemanes y aviones estadounidenses. Incluso el Zero japonés, a pesar de su asociación con Pearl Harbor, fue objeto de respeto y análisis. Pero el caza italiano que humilló a los Spitfire en África quedó en silencio. Parte de esa culpa también recayó en los aliados, que después de la guerra controlaron los relatos, los archivos y la historiografía oficial. Italia no había sido el enemigo principal, pero tampoco era el amigo confiable. Su tecnología fue ignorada, su contribución minimizada, y los cazas como el Folgore, que podían competir con cualquier avión de su tiempo, simplemente no encajaban en el relato que se estaba construyendo. Además, existía el mito persistente, que los italianos eran malos soldados, malos pilotos, que sus equipos eran anticuados, sus aviones torpes, su desempeño mediocre. Y el Folgore contradecía todo eso. Era prueba viviente de que, cuando se le daba la oportunidad, Italia podía producir excelencia técnica. Pero claro, cuando un mito es cómodo, a veces es más fácil mantenerlo que desafiarlo. Incluso cuando se encontraron restos de Calle 202 en África y en la península, muchas veces fueron olvidados o destruidos. Solo a partir de los años 70, con el surgimiento de historiadores aeronáuticos independientes, comenzó una lenta rehabilitación del Folgore. Libros especializados, restauraciones privadas, artículos en revistas de aviación técnica empezaron a rescatar su historia, pero ya era demasiado tarde para devolverle el lugar que merecía. Hoy, quedan apenas unos pocos ejemplares preservados, uno en el Museo de Vigna di Valle en Italia, otro en restauración en Estados Unidos, y algunos restos dispersos por Europa. No hay estatuas, no hay películas, no hay épicas, solo queda el testimonio de quienes lo volaron y de quienes lo enfrentaron. Uno de los más poderosos fue el del piloto británico Alan Scott, veterano del Escuadrón 603. De todos los aviones del Eje que enfrenté, el Macchi fue el más elegante. Nunca supe cómo logró colocarse en mi cola tan rápido. Cuando lo vi de cerca, pensé que era un Spitfire. Fue lo más cerca que estuvieron los italianos de igualarnos en el aire. Hoy, al mirar hacia atrás, no queda duda. El Macchi Calle 202 Folgore fue uno de los cazas más subestimados de la Segunda Guerra Mundial. Ignorado por razones políticas, borrado por comodidad, olvidado por un país que ya no sabía cómo mirar su pasado. Y sin embargo, ahí está, esperando ser redescubierto. Quizás haya aviones más famosos, más fotografiados, más celebrados, pero pocos, muy pocos,
pueden decir que fueron tan buenos, y tan injustamente silenciados. El olvido no siempre es eterno. A veces, lo que fue silenciado regresa, no por insistencia oficial, ni por grandes producciones de cine, sino por la pasión de quienes se niegan a aceptar que lo valioso debe desaparecer. Y así fue como, décadas después del final de la guerra, el Mackie Calle 202 Folgore comenzó a brillar otra vez. No fue un regreso mediático, no hubo titulares, no hubo homenajes estatales, pero en los hangares polvorientos de coleccionistas privados, en los pasillos silenciosos de museos olvidados, en los foros digitales de historiadores aeronáuticos, el nombre Folgore empezó a reaparecer. El primer gran rescate ocurrió en Italia, cuando el Museo Storico della Aeronautica Militare di Vigna di Valle, cerca de Roma, logró restaurar un ejemplar casi completo del C-202. El proceso fue arduo. Las piezas eran difíciles de conseguir. Muchos planos originales se habían perdido. Pero tras años de trabajo meticuloso, un relámpago volvió a posarse sobre suelo italiano. Hoy, ese avión restaurado es una de las joyas más admiradas del museo. Su elegante perfil metálico, su camuflaje moteado, su cabina estrecha y su hélice tripala lo hacen destacar entre los gigantes americanos, británicos y alemanes. No es el más grande, ni el más armado, pero pocos tienen su aura. No grita, no impone, solo está allí, como quien sabe que lo subestimaron, pero aún sigue de pie. Fuera de Italia, los esfuerzos también se han multiplicado. En Estados Unidos, la organización Planes of Fame comenzó un ambicioso proyecto para restaurar un Folgore hallado en Túnez. Aunque en condiciones pésimas, los restauradores decidieron hacerlo volar de nuevo. Parte por nostalgia, parte por justicia histórica. En Reino Unido, un grupo de entusiastas incorporó al Calle 202 en simuladores de vuelo avanzados como Il-2 Sturmovik y DCS World, recreando misiones históricas donde los pilotos pueden experimentar lo que significaba enfrentarse y volar al relámpago italiano. Y en Internet, comunidades enteras se han formado alrededor de este avión. Desde foros como Barbird Forums hasta canales de YouTube especializados en restauración histórica, el Folgore ha encontrado un nuevo hogar entre quienes saben que la historia no solo se cuenta, se reconstruye. Una de las frases más impactantes provino de Alessandro Malavolti, ingeniero aeroespacial que participó en la restauración digital del Calle 202 en un simulador de combate. Cuando modelamos su comportamiento, descubrimos que los mitos eran ciertos. Giraba como un Spitfire, trepaba como un 109, y si tuviera mejores cañones, habría cambiado la guerra. Muchos aún lo ven como una reliquia, algo que admirar, pero no estudiar, una joya decorativa de un pasado doloroso. Pero claro, si tienes el valor de observar más allá del prejuicio, descubrirás que el Folgore no solo fue un avión, fue una posibilidad interrumpida. Hoy, el Mackie Calle 202 Folgore vive. En museos, sí. En simuladores, también. Pero sobre todo, vive en las historias que se niegan a morir. En cada piloto virtual que lo elige. En cada visitante que se detiene frente a su fuselaje. En cada investigador que recupera una pieza olvidada del rompecabezas. Y tal vez, más importante aún, vive en la memoria de quienes entienden que el valor no siempre está donde todos miran. Porque mientras el mundo celebra lo visible, algunos elegimos rescatar lo olvidado. Y en ese acto silencioso, el relámpago vuelve a caer. Una y otra vez. La historia del Mackie Calle 202 Folgore no es solo la historia de un avión. Es la historia de una oportunidad perdida. De una joya mecánica que brilló cuando ya era demasiado tarde. De un relámpago que atravesó los cielos en silencio, y al que casi nadie quiso mirar. Durante este viaje, descubrimos que el Folgore fue más que una rareza técnica. Fue el único caza italiano de la Segunda Guerra Mundial que pudo competir, de verdad, con los mejores del mundo. Superó a los Hurricanes, enfrentó a los Spitfire, humilló a los P-40, fue temido por los aliados, amado por sus pilotos y traicionado por su contexto. No fue el más rápido, ni el más armado, pero su equilibrio, su maniobrabilidad, su elegancia en el aire lo convirtieron en una obra de ingeniería digna de admiración. Fue el arma adecuada en el momento equivocado. Y eso, en la guerra, es una condena. Podríamos pensar que todo esto es solo nostalgia aeronáutica.
que el folgore pertenece al pasado, que su tiempo ya pasó, pero claro, si aceptamos eso, estaríamos enterrando algo más que metal. Estaríamos enterrando una verdad que duele, que la historia no premia lo justo, premia lo que sobrevive, lo que gana, lo que se impone con ruido, sin importar si fue mejor o peor. El Calle 202 nos recuerda que existen verdades silenciadas, logros ignorados, héroes anónimos, y que la tecnología, cuando nace en un entorno sin visión ni recursos, puede ser condenada a desaparecer sin importar su excelencia. Pero también nos deja una lección más grande, que incluso cuando te olvidan, tu legado puede seguir viviendo, si alguien lo cuenta. Y hoy, lo hemos contado, lo hemos desenterrado, lo hemos hecho volar otra vez, aunque sea con palabras, porque el folgore, con su perfil afilado, su rugido preciso y su alma rebelde, merece ser recordado, no como un símbolo del pasado, sino como una advertencia, una joya que el mundo dejó caer. Y tú, que has llegado hasta aquí, lo sabes. Hay aviones que se celebran, hay aviones que se temen, pero hay unos pocos que merecen ser descubiertos, y el folgore es uno de ellos.